Hola, bienvenidos. Hoy es el Día Nacional del Bibliotecario y en esta ocasión, uniendo pues dos especialidades, bibliotecología e historia, voy a hablar sobre 4 falsedades que aparecen en internet sobre la biblioteca de Nínive. Número 1. La biblioteca de Nínive es la primera biblioteca del mundo, casi casi. No lo dicen así, pero prácticamente es lo que dan a entender cuando lees cualquier diario en internet o cualquier blog. Pues no es la primera y no sé por qué lo dicen. Si antes del siglo séptimo, del primer milenio, existieron otros milenios y existieron otras civilizaciones, otras ciudades que llevaron registros en tablillas de arcilla. De hecho, se tienen registros de que posiblemente la ciudad de Uruk fue una de las primeras que tuvo estos registros de arcilla a finales del cuarto milenio. Después siguió la ciudad de Ebla, la de Siria, tercer milenio, y la última evidencia de que no fue la primera es que también Ramsés II se dice que desarrolló un complejo bibliotecario por el 1300 o 1200 aproximadamente antes de Cristo. Segunda afirmación falsa. Arzubanipal fue el primer coleccionista de tablillas. Pues no, ni siquiera de Asiria, ni siquiera del mundo. No se sabe quién fue, porque no hay registro de ello, del primer coleccionista, pero no fue él. Según algunos registros que ya se han traducido, otro rey antes de Arzubanipal que coleccionaba tablillas de arcilla o información fue Tiglat-Pileser I, que ni siquiera pertenecía a la dinastía de Arzubanipal, la de los neoasirios. Y entonces, ¿que Arzubanipal no era asirio o vivía en esa zona de Mesopotamia? Pues sí, pero a lo largo de la historia, estas civilizaciones o sociedades se dividían por periodos. La tercera aseveración, que no es del todo cierta, hay que matizarla por cierto, es que Arzubanipal era el ratón de biblioteca y un rey despiadado. Algunos lo catalogan como sociópata. Esta idea de que Arzubanipal era un rey violento que le quitaba las cabezas a las personas que asediaba o a los reyes que se sublevaban, incluso a su propio hermano también lo llevó a la muerte. Y no es que me ría porque fuera una cosa mínima o de minimizar, pero bueno, violencia existió a lo largo del tiempo, incluso hoy la vivimos de otra manera, pero en las sociedades de esa época, como en muchas otras, en otros momentos y en otros lugares, lo que se pretendía era que por medio de la iconografía se representara la superioridad del rey. La razón por la que Arzubanipal es representado de esta manera es porque forma parte de una tradición que ya tenían estos reyes de hacerle este tipo de vejaciones a las personas que eran sometidas o que se habían rebelado ante su dominio. Por ello, el llevar a cabo empalamientos, cortarle la cabeza o incluso dejar que los vencidos trituraran los huesos de las personas que habían sido sometidas o controladas era un acto normal para ellos. Entonces todo esto tiene sentido porque Arzubanipal tenía que dar la imagen de que dominaba todo su reino, incluso tenía que dominar a los reinos locales que pues eran de menor importancia y tenía que reprimir brutalmente cualquier tipo de rebelión, incluso la de su hermano. Ahora bien, en cuanto a la idea de que era un ratón de biblioteca, pues por lo que mencionan las fuentes, sí lo era. Se decía que se jactaba de leer sumerio, que era una lengua antigua. No solo eso, sino que también escribía las propias cartas a sus amigos que pertenecían a la realeza, en las cuales les pedía que pues les guardaran ciertas tablillas o que se las pasaran para que conformaran parte de su colección real. El tipo de información que tenían estas tablillas se considera que había de matemáticas, medicina, astronomía, también himnos, de los cuales sabía leer y, por cierto, también transcribir Arzubanipal. Y no solo eso, sino que fue un rey interesado en seguir cultivando todas estas habilidades de lectura, de escritura, de saber un poco más que los anteriores reyes que nada más delegaban a los escribanos la redacción de cartas. Sin embargo, no podía faltar en este video, es que no sabemos cómo era la educación de los príncipes asirios ni de los reyes. No sabemos si alguien más era erudito igual que Arzubanipal o lo fue. La cuarta afirmación de la que pude leer en internet es que a Arzubanipal no le gustaban los leones. Y está vinculado porque Arzubanipal fue el fundador, o quien se dice que fue el fundador de esta biblioteca. ¿Por qué se dice que a Arzubanipal no le gustaban los leones? Hay una iconografía en donde aparece Arzubanipal sosteniendo a un león, como si fuera un leoncito pequeñito, y se dice que no le gustaban los leones por eso. No, nada que ver.
De acuerdo con los estudios tanto históricos como arqueológicos e iconográficos, el león simboliza la violencia desmedida, no controlada, no civilizada. Entonces, el ver a un rey sometiendo a un león y hacerlo pequeñito es que él es el único que tiene el poder de hacerlo. Por lo tanto, esta imagen de Arzobanipal no significa que no quiera a los leones, que tal si sí, pero no lo sabemos. Sin embargo, en una iconografía en donde está relacionado con la realeza y con un rey, significa que él es el único que puede mantener la civilización. Y estas son las 4 cosas que encontré en internet leyendo, en diarios y en blogs, que mencionaban o se relacionaban con la biblioteca de Nínive y con su fundador Arzobanipal, que también hay que ponerlo en cuestionamiento si fue realmente el fundador. También los invito a que compartan este tipo de contenido que hago. Esto ha sido todo, mi nombre es Jessica y como saben, junto a 2 pasiones en este momento, entonces, hablar de Arzobanipal es hablar sobre mi crush pasado.